En Yeshua, como el Mesías, están escondidos toda la sabiduría y conocimiento. Y si alguien necesita buscar otra cosa aparte del Mesías, es porque realmente no ha conocido quién es realmente Yeshua. ¿Cómo entonces podemos aprender la revelación que Dios le dio a Yeshua? ¿Existen acaso nuevas revelaciones que jamás fueron dadas? ¿Debemos esperar nuevo conocimiento de nuevas revelaciones de Dios? Absolutamente no. A partir de Yeshua, no tenemos que buscar nuevas revelaciones. A partir de Yeshua, lo que tenemos que aprender es a interpretar la perfecta revelación que el Padre a través de Yeshua nos ha concedido. La Torá y Yeshua nos abre el pozo de aguas vivas que encierra una enseñanza muy profunda y oculta para muchos, que conecta el templo y los pozos con el Mesías, que cuando conozcas cambiará la percepción de tu vida. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 11. El pozo de aguas vivas. Los relatos de pozos de agua en la Torá, concretamente en unos pozos, pueden pasar por desapercibidos por muchos, pero contienen hasta una profecía escondida. Para llegar ahí tenemos que ir a la Torá, a la Parashá Vayetze o Vayesé, es decir, a Génesis 28:10, 32:3. Vayetze, que quiere decir y salió, y se fue. Y se refiere a la salida de Jacob, quien sale dejar su lugar de residencia en Bereshabá e inicia su marcha hacia el exilio, con el objetivo de protegerse de la furia de su hermano, que había jurado matarlo, y también para buscar esposa. En el camino, las cosas no le van muy bien. Le sorprende la noche en mitad del camino. Donde mejor pudo, pasó la noche. Acostado en tierra, Jacob tiene un sueño, y es precisamente en ese sueño él ve una enorme escalera. Una escalera que comienza desde la tierra que va hacia el cielo.
En esa escalera hay ángeles que están ascendiendo y ve ángeles que están descendiendo. Y observen ese orden, que es muy importante. En el sueño hay ángeles que están ascendiendo y hay ángeles que están descendiendo. En el sueño oye una voz que le dice: Jacob, la tierra donde estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Jacob se levanta por la mañana, tiene conciencia de que Dios le ha hablado y llama a ese lugar Betel, casa de Dios. Hay una tradición que dice que fue ahí mismo donde se construyó después el primer templo. Finalmente llega a su destino, a Harán, donde milagrosamente se encuentra con su tío Labán y hace un pacto con su hija menor. Y como Jacob no tenía dote ninguna para ofrecer a Labán, hizo un trato con él donde acordaron que Jacob iba a trabajar para Labán 7 años sin salario, por su hija Raquel, la menor. Y esta forma se llegó a un pacto. La noche de bodas pasó algo raro, porque supuestamente Raquel, la que tenía que casarse con él, trae un velo puesto. Se casaron, bebieron, danzaron y bebieron, y al final se fueron a la habitación privada a pasar la noche de bodas. Pero por la mañana Jacob descubre que su esposa no era Raquel, y por eso, de ahí viene la costumbre judía muy antigua, que en las bodas se levanta el velo para estar seguro que al novio no le pase como a Jacob y Lea, la hermana de Raquel. Después de una discusión muy grande con su tío y suegro, Jacob negocia tomar como esposa a Raquel. Una semana más tarde, por otros 7 años más de trabajo con su suegro. Durante ese tiempo, Lea quedó embarazada 6 veces, mientras Raquel permaneció estéril. Y de Lea nacen los primeros hijos de Jacob. Finalmente Raquel quedó embarazada, de quien nace Yosef, el primer hijo de la relación con su amada Raquel. Después de los 14 años, Jacob solicitó permiso a Labán para regresar del exilio a la tierra de su padre. Labán reconoció que Jacob estaba con Dios, porque sus ganados y negocios prosperaron enormemente. Labán le ofrece a Jacob que se quedara un tiempo más, porque le iba a pagar un salario. Entonces Jacob declinó la oferta del salario y le propuso un negocio mejor, y aquí está la clave. Jacob le dijo a Labán que de todo el ganado que naciera y tuviera manchas y rayas, tanto de las ovejas como las cabras, como de las vacas, ese iba a ser su salario. Y todos los que no tuvieran esas marcas, esas condiciones, eran para Labán. Labán aceptó el trato, y de ese trato resultó que de todas las ovejas y cabras que fueron encontradas con manchas y rayas, fueron dadas a Jacob y a sus hijos, resultando en una tremenda riqueza. Labán, al ver lo que ocurría, cambió el trato y le dijo: ¿sabes qué? De ahora para adelante las manchadas y las rayadas son para mí, y las otras serán tuyas. Pero sabiduría de Hashem, Jacob, siguió aumentando su riqueza. Y de ahí es que vinieron los celos, la envidia, el Ain Jará con su tío suegro, Labán y sus hijos. Labán escucha a sus hijos
y su falso testimonio, cosa que hace que Labán no vea a Jacob como su yerno, sino como su competencia, donde creó una convivencia con mucha tensión. Jacob llama a sus esposas y les dice: llegó el tiempo para regresar a la tierra de mis padres, y finalmente se fue con su familia. Dice la Torá, y presten mucha atención, dice la Torá, que sin pedir permiso a su padre y sin el conocimiento de Jacob, Raquel se lleva los ídolos favoritos de Labán, es decir, del altar de dioses que tenía Labán. Su hija Raquel se llevó los ídolos favoritos de su padre. Cuando Labán se enteró, fue en busca de ellos con un ejército de su propia familia, con la idea de traerlo de vuelta y quitarle toda la riqueza. Solo que esa noche, Dios le habla por un sueño a Labán, donde le dijo: ten mucho cuidado como le levantes la voz y como le hables a Jacob, porque es un justo, un tzadik, y tienes que tener mucho cuidado de cómo le hablas. Y por ese sueño, al día siguiente, cuando se encontraron, Labán le habló pacíficamente a Jacob y estableció un pacto de no agresión. Yo no voy a pasar de aquí para allá para hacerte daño. Tú tampoco vas a pasar de aquí para allá para hacerme daño. Y la parashá concluye contándonos que al día siguiente, Labán se levanta, bendice a sus hijos y cada uno sigue su propio camino. Esa noche Jacob separa a su familia en dos campamentos: los hijos que habían nacido de Lea, por un lado, y los hijos que habían nacido con Raquel, por otro lado. Y lo hizo por una medida estratégica. Ve que hay unos ángeles ministrando encima de su campamento, y por eso llama a ese lugar Mahanaim, y de ahí es que viene ese famoso nombre, Mahanaim, los campamentos. Esto es básicamente lo que tenemos en esta parte de la Torá, y enseña que cuando pedimos algo, tenemos que ser precisos como Jacob, cuando pidió a Raquel en desposorio. Fue preciso: quiero casarme con tu hija, Raquel, la menor. Y aún así, fue engañado, medida por medida. Él engañó y por eso fue engañado. Cuando Jacob llegó a Harán, no tiene en quién confiar, ni siquiera en su familiar, su propio tío Labán. Su tío lo engañó muchas veces e incluso le cambió el salario. No fue fácil para Jacob. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Bereshit, Génesis 31, 40, 42. Sin embargo, Jacob, trabajando y confiando exclusivamente en Dios, logró levantar cuantiosos bienes, una gran riqueza, y lo más importante es que tuvo 12 hijos que vendrían a ser las 12 tribus de Israel. A pesar de todo lo que pasó,
un ambiente extremadamente hostil logró que sus hijos continuaran las sendas de la instrucción que tenían de Dios. 12 hijos que vinieron a ser los padres de las 12 tribus de Israel. 12 hijos que no incorporaron los malos hábitos ni las malas costumbres de otros pueblos. Aún con sus fallos personales, tuvieron éxito en sus objetivos. Y dice la Torá que Jacob prosperó abundantemente, se hizo rico, pues Dios lo bendijo. Pero lo grande de Jacob es que además de la riqueza material, tuvo la mayor de las riquezas, y es que todos sus hijos fueron hombres temerosos de Dios, con muchos fallos, pero hombres honestos. Jacob logró proteger a sus hijos de aquellas malas costumbres y de la idolatría que había en otros pueblos. De Jacob aprendemos que la verdadera ayuda no está en los gobiernos. Tu verdadera ayuda no está en tu familia, no está en tus amigos. La verdadera ayuda no está en los hombres ricos o en cualquier otra cosa. La verdadera ayuda está en nuestro Padre, que está en los cielos. La gran lección es que no tenemos realmente en quién apoyarnos, sino exclusivamente en nuestro Padre que está en los cielos. Y esta es una de las más grandes lecciones que aprendemos de la Torá. Y cuando aprendemos a esa lección, aunque el medio ambiente sea difícil y hostil, siempre con Hashem vamos a obtener la victoria. Solo de Hashem podemos guiarnos, y nuestro vínculo con Él solamente se puede lograr siendo fieles a los mandamientos de los cuales somos responsables delante de Él. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestra familia, esta gran lección. Por otro lado, aprendemos que Jacob, que estaba en camino hacia Harán, hacia el este, se detiene a pasar la noche en un lugar determinado. Se duerme y tiene un extraño sueño, como dijimos anteriormente. Una escalera puesta en la tierra, su cima alcanza los cielos, y ángeles de Dios subían y descendían. Y sobre este tema, los intérpretes antiguos se rompieron la cabeza, tratando de investigar los secretos de este sueño, el por qué se narra en la Torá este sueño. Y algunos de los más grandes maestros de Israel se preguntaban por qué tenía que ocurrir este sueño. Si Dios deseaba hablar con Jacob, ¿por qué no lo hizo directamente como con Abraham? ¿Por qué tenía que darle un sueño? ¿Cuál era el significado de esa escalera y cuál era el significado de esos ángeles que están subiendo y que estaban bajando? ¿Cuál era el significado? La parte arriba y abajo era particularmente curiosa. Era curiosa porque los ángeles son generalmente vistos como residentes del cielo, no de aquí en la tierra. Entonces, hablando en un sentido estricto, ¿no debían los ángeles primero haber bajado de la escalera y solo después subir en ella hacia arriba? Eso era lo más lógico, porque si la residencia de los ángeles está arriba, lo más lógico es que bajaran y después subieran. Pero aquí en el sueño, todo ocurre al revés. No se ve a los ángeles bajando y subiendo, se ven los ángeles ascendiendo y descendiendo. Entonces, los sabios antiguos explicaron varias propuestas sobre este tema para resolver
este asunto. Debemos aclarar que la opinión de estos rabinos no la tomamos como si fuera la Torá, ni mucho menos. Solo debemos tomarla para tener más riqueza en la comprensión de estos relatos de la Torá. Porque 4 ojos ven más que 2, es decir, escudriñadlo todo y quedarnos con lo bueno. Hay una propuesta, según la cual los ángeles habían sido designados, diseñados especialmente para acompañar a Jacob en su viaje. Sin embargo, el primer grupo de ángeles fue autorizado para acompañarlo en la primera etapa del viaje hasta el lugar donde Jacob decidió pasar la noche. En otras palabras, estos primeros ángeles podían estar solamente dentro de la tierra de Israel, no fuera de la tierra de Israel. Entonces se necesitaba otro segundo grupo de ángeles que estuvieran autorizados para viajar fuera de la tierra de Israel con él hacia Harán. Y es por eso que el texto dice que subían y bajaban. En otras palabras, el primer grupo de ángeles que había sido asignado a estar con él hasta Beersheba habían terminado ahí su misión y ahora estaban regresando y estaban defendiendo el otro grupo de ángeles que iba a controlar el camino hacia Harán. Esa es una propuesta. Hay una segunda propuesta que solamente sostiene que los ángeles habían estado en la tierra porque habían sido castigados. Estos ángeles están en la tierra porque habían sido castigados. Los ángeles que estaban abajo y ahora se ven ascendiendo habían sido castigados desde el incidente de Sodoma y Gomorra. Hay una tradición que dice que el grupo de ángeles que fueron enviados para evacuar a Lot y a su familia antes de la destrucción de Sodoma habían cumplido su misión, pero en el proceso habían cometido un grave error. ¿Cuál fue el grave error que cometieron? Le dijeron a Lot: saca a toda la familia de tu casa porque ya estamos a punto de destruir este lugar. Espera un momento, dicen los sabios antiguos. Dios Altísimo era quien iba a destruir ese lugar, no ellos. Era Dios el que iba a hacer esa obra de juicio. Entonces, ¿cuál fue el error de estos ángeles? Tomar crédito por algo que solamente podía hacer Dios. Al decir eso, algo que solamente podía hacer Dios, aunque fuera por mano de ellos, decir eso fue una infracción grave. Y entonces, esos ángeles fueron condenados a permanecer en la tierra durante cierto tiempo. ¿Cuándo terminó la sentencia? El mismo día que Jacob llegó a Beersheba y logró tener ese sueño. Entonces subieron la escalera, se terminó la sentencia y al llegar ahí arriba se encontraron con los ángeles que residen normalmente arriba y les dicen: vayan a ver un justo en la tierra, el que está durmiendo con la cabeza en una piedra. Entonces es que los ángeles van para ver quién era ese justo que estaba durmiendo con su cabeza recostada sobre una piedra. Eso es otra propuesta. Pero ninguna de estas explicaciones conecta explícitamente la escalera con el sueño de Jacob. Porque después de todo, uno se pregunta:
¿Cómo pueden los ángeles reales subir al cielo en una escalera en el sueño de alguien? Si tú observas estas dos primeras propuestas, nunca nos dice que Jacob soñó. Nunca se dice, él tuvo un sueño, y no se dice en qué consistió el sueño. Pero la Torá claramente nos dice que no solamente soñó, sino que fue un sueño en particular, y se da el contenido del sueño. Una escalera estaba puesta en el cielo, su cima alcanzaba hasta los cielos. Entonces, en estas dos propuestas previas, el sueño estaba completamente separado de la escalera. Era una escalera real, en la que los ángeles ascendían y descendían, pero no así en una tercera explicación. Hay una tercera explicación, y esta explicación es muy interesante, un poco compleja, pero muy interesante, porque es una explicación que viene de un rabino llamado Shmuel ben Nachman. Y de acuerdo con esta interpretación de este rabino de hace muchos siglos atrás, Jacob realmente tuvo un sueño en el cual 3 ángeles, para ser precisos, 3 ángeles se subieron a una inmensa escalera. ¿Y qué clase de ángeles eran según esta explicación? La Torá dice Malachim de Hashem, ángeles de Hashem, y eso podría hacer pensar que eran ángeles del más alto rango en el ejército celestial. Sin embargo, en la época del rabino Shmuel ben Nahum, existía la idea de que cada nación en el mundo está asignada a un ángel. Se llama el ángel de la guardia. Entonces, junto con estos 3 ángeles, estaba el ángel dedicado a Jacob en el sueño. Por lo tanto, en realidad, eran 4 ángeles. Por lo tanto, dice este rabino, el primero en subir la escalera fue el ángel nacional de Babilonia, el ángel que era responsable por Babilonia. Y dice que subió 70 peldaños en la escalera, pero volvió a bajar. ¿Qué pasó ahí? Se dio cuenta Jacob que sus descendientes iban a ser exiliados en Babilonia por 70 años. El siguiente ángel en subir fue el ángel de Media y de Persia, porque ese ángel subió 52 peldaños y volvió a bajar. Entonces ahí entendió Jacob que este ángel representaba 52 años de dominación extranjera de los hijos de Jacob. Entonces llegan malas noticias. Sube el ángel de Grecia, y se dice, el rabino Shmuel, que ese ángel subió 180 peldaños de la escalera, y ahí entendió Jacob lo difícil que vendría para los descendientes de Israel. Cuando llega el último ángel, el ángel de Roma, el ángel que supervisaba al Imperio Romano, subió y subió, y subió y siguió subiendo. Pasó 70 escalones, no bajó. Pasó 52 escalones, y no bajó. Pasó los 180 escalones de Medio y Persa, y no bajó. Y siguió subiendo, y subiendo, y subiendo, y no bajaba. Entonces Jacob exclamó: «Oh Señor, ¿quiere decir que ese nunca va a bajar?» Y recuerden que el rabino Shmuel ben Nahum vivió al final del siglo IV. En esa época los romanos estaban dominando a la tierra de Israel por más de 400 años. Y al ver que eso ocurría, entonces él pensó que el dominio de Roma sobre Israel
nunca iba a acabar, y en su desesperación, el rabino Shmuel ben Nahum, que Dios tranquilizó a Jacob con un texto del profeta Abdías. Aunque subas como un águila, y aunque entre las estrellas pongan su nido, de allí te voy a derribar, dice Yuhei Bajei. Abdías 1:4. Este versículo fue dicho por Abdías en razón de los edomitas, pero antiguamente era creído en Israel que Edom era Roma, es decir, otro nombre para Roma. Por lo tanto, en la escritura profética, Edom está relacionado con Roma. En otras palabras, Jacob supo, en este sueño, que el exilio provocado por Roma, por Edom, que iba a ser el más largo y el más difícil exilio de todos, y esa es otra interpretación. Pero tenemos una cuarta interpretación, que este sueño le permitió a Jacob conocer sobre el Mesías y que esa escalera sería el Mesías mismo que iba a unir lo que estaba abajo con lo que estaba arriba y lo que estaba arriba con lo que estaba abajo. Es interesante cómo en una tradición que nos llega a nosotros encontramos a Yeshua diciéndole a un potencial discípulo: vas a ver el cielo abierto y a ángeles de Hashem ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Al día siguiente, Yeshua quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Yeshua, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Yeshua que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Yeshua: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Israel. Yeshua le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 43, 51. Quiere decir que a partir de ese momento, Jacob supo del Mesías, tuvo una visión del Mesías, y entonces esa visión del Mesías fue lo que lo empujó y lo motivó para levantar una familia y para tener hijos, para entregarlos al Mesías, con el propósito de trabajar a favor de la redención de Israel y del mundo. Jacob tuvo éxito en traer hijos de la luz al mundo. No fueron perfectos en todo, pero sí fieles al legado recibido de su padre, y ninguno de ellos se perdió. Lo que fue para Jacob una esperanza lejana que no logró materializarse en su vida, es una realidad evidente para nosotros, a quienes han alcanzado los días del Mesías. Y eso es lo que hace de nuestra generación una generación más extraordinaria aún que la de Jacob. Ahora bien, Jacob tuvo otro sueño. A diferencia del primero, este segundo sueño
no se registra cómo ocurre. Solo aprendemos de este sueño, por decirlo de una forma, como de segunda mano, al cabo de 20 años, en la casa de Labán. Cuando Jacob le dice a Raquel y a Lea que había llegado el momento de regresar a Canaán, y presten mucha atención, porque aquí tenemos una revelación impresionante. En el curso de esa conversación con sus mujeres, Jacob le dice: fue en el momento del apareamiento de las ovejas del rebaño. En ese momento levanté mis ojos y vi en un sueño las cabras montando los rebaños. Fueron rodeadas, manchadas, y un ángel de Dios me dijo en el sueño: levanta tus ojos y mira que todas las cabras que montan las ovejas están rodeadas de manchas, de cuadros, porque yo he visto todo lo que Labán te está haciendo. Y en esa visión, él oye una voz del cielo. En este segundo sueño, él oye una voz del cielo que le dice: yo soy Hashem, yo soy el Elohim, que me revelé a ti en Betel, donde tú hiciste un juramento, donde levantaste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, deja esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento. Cuando Jacob abandona la casa de sus padres y se embarca en el camino hacia Harán, sueña con ángeles que subían y bajaban. Observen que no tenía nada. La almohada era una piedra, un bordón era lo único que llevaba consigo. Pero el sueño fue con ángeles. Al final del viaje, después de estar 20 años en la casa de Labán, cuando el patriarca sueña otra vez, pero no sueña con ángeles, sueña con ovejas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la diferencia entre soñar con ángeles y soñar con ovejas? Cuando él estaba en Betel, lugar donde tuvo su primer sueño, no tenía ninguna riqueza con él, su ropa y su bordón. Eso es todo lo que él tenía. Pero soñó con ángeles. Ahora, después de 20 años, él está lleno de riquezas, pero no sueña con ángeles, sueña con ovejas. El mensaje de este segundo sueño puede ser muy simple. Jacob, cuando tú dejas de soñar con los ángeles y empiezas a soñar con las ovejas, es el tiempo de irte a casa. Por lo tanto, las palabras del ángel que aparece en el segundo sueño tienen que interpretarse de una forma diferente. He visto lo que Labán te está haciendo. He visto cómo te ha cambiado el salario un montón de veces. Pero he visto también que tu enfoque ahora está puesto en las cosas materiales. Ya no te estás fijando en los cielos como antes. Ahora estás concentrando tus pensamientos exclusivamente en las ganancias materiales. Jacob, acuérdate, yo soy el Dios de Betel, donde tú hiciste un pilar, donde tú me ofreciste un voto. Levántate ahora y deja esta tierra, y regresa a la tierra de tu nacimiento. De aquí aprendemos que hay momentos en la vida cuando podemos desenfocarnos, desviarnos. Tus sueños fueron con ángeles, pero ya no estás soñando con ángeles. Ahora tu enfoque está en las ovejas. Y recuerda, Jacob, esa mañana en Betel, cuando tú me hiciste esa promesa, ¿dónde está esa promesa ahora, Jacob? Ha llegado el momento de cumplir tu voto, antes que sea demasiado tarde. Y por eso el mensaje está clarísimo. Jacob, regresa a tus raíces, regresa a tus principios, regresa a lo que un día fue tu promesa original y regresa a esas raíces antes que sea cambiado inalterablemente tu destino y ya entonces no puedas regresar aunque quieras.
Por ese motivo, hay momentos en la vida del ser humano cuando, si tu enfoque no es correcto, puedes perder la oportunidad de convertir tu vida en una profecía. Y ese era el peligro que estaba ocurriendo con Jacob. Y por tanto, el mensaje también es para ti, para mí, para todos nosotros. Está muy claro, la espantosa posibilidad de que Dios Altísimo necesita presionar a Jacob para que regresara y cumpliera su voto siempre sirve como un recordatorio del peligro del encanto de las riquezas materiales y del tremendo efecto que puede causar eso en nuestras vidas, causando que tus ojos se desvíen de la razón principal por la cual fuiste traído a este mundo. La tradición judía, que bien conocía Yeshua, reconoce claramente el valor de la autosuficiencia, de la temperancia, del esfuerzo, el valor de que el mundo físico no es un error, es un don del Creador, y por lo tanto, las cosas materiales tienen que ser apreciadas y tienen que ser disfrutadas. Por tanto, escuchen bien, no hay cuestionamientos acerca de eso. Lo que Dios nos da en el mundo material debemos agradecérselo y disfrutarlo según su designio e instrucción. Ahora bien, el logro de la riqueza material, sin embargo, nunca tiene que convertirse en el foco principal de tu vida. El dinero no es la meta, es solo un medio. La riqueza no es la meta, es solo un medio. Cuando el dinero o cualquiera de las riquezas materiales se vuelven en el objetivo de tu vida, te desenfocas, sea lo que sea. Y cuando tú te desenfocas por las razones que sean, tú comprometes tu futuro espiritual. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, porque cuando esto pasa, y sucede muy fácilmente, casi inconscientemente, la riqueza se convierte en un dios. Las cosas materiales se convierten en un dios, y cuando algo en tu vida se convierte en una divinidad, suplanta los principios. Y cuando los principios son suplantados, entonces la visión del espíritu se ahoga. En otras palabras, cuando dejamos de soñar con los ángeles y empezamos a soñar con las ovejas, es hora de ir a casa, es hora de volver a los principios, es hora de cambiar tu destino. ¿Existen los sueños? Sí, claro que existen. Todos soñamos. ¿Dios habla hoy por medio de sueños? Existe esa posibilidad, definitivamente. ¿Son todos los sueños proféticos? No, para nada. La mayoría de los sueños no son proféticos. Entonces, ¿puedo pasarme la vida dependiendo de los sueños? Presten atención, antes de venir el Mesías, Dios Altísimo usó los sueños para comunicarse con el hombre, y eso está demostrado en la Escritura y por eso está escrito. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Hebreos 1:1-2. En los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Mesías. Entonces, al llegar el Mesías, como tenemos sus palabras, como tenemos sus enseñanzas, como tenemos sus revelaciones, no hay más nada que agregar en los asuntos de la redención. Contrario a la opinión de muchos, Yeshua es la última y final palabra de Dios para el hombre. Dicho de otra manera, Dios Altísimo no tiene otra forma más de revelarse a sí mismo, excepto lo que nos ha dado por medio de Yeshua como el Mesías.
No hay nada en este mundo que pueda añadir a la revelación de Dios de la forma más profunda y plena que la que nosotros tenemos en Yeshua. Y ciertamente no tenemos todo lo que Él enseñó, pero sí tenemos lo fundamental. Mucha gente de hoy en día anda detrás del mundo esotérico, pensando que van a encontrar ahí una visión de Dios mucho más rica y mucho más profunda. Escuchen bien y presten atención. No es así. No es así. Y aunque todo eso tiene su lugar, si se hace legítimamente, el objetivo no es ese. En Yeshua están escondidos todos los secretos de la sabiduría del conocimiento. En Yeshua, Hamashiach, están escondidos todos los secretos de la sabiduría del conocimiento. Si tú tienes que buscar otra cosa aparte del Mashiach, es porque todavía no has conocido realmente quién es Yeshua. A partir de Yeshua no tenemos que buscar nuevas revelaciones. A partir de Yeshua, lo que tenemos que aprender es a interpretar la perfecta revelación que Dios, a través de Él, nos ha concedido. El profetismo, presten mucha atención, el profetismo, a partir de Yeshua, no es buscar nuevas formas y nuevos caminos para servir a Dios, sino cómo podemos entender los caminos de Dios que nos han sido entregados y aplicarlos a la nueva realidad en la cual ahora estamos viviendo, que son dos cosas diferentes. El profeta hoy no es uno que trae una nueva revelación de Dios, porque todo lo que Dios quiso revelarnos a nosotros está revelado ya en el Mesías. No queda nada más por revelar. La revelación que de Dios tenemos en el Mesías es la forma final de revelación de Yuhei Bajei a la humanidad. Por eso, Yeshua, en una de las tradiciones que tenemos, le dice a uno de sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tan simple como eso. Dios Altísimo no tiene más forma posible de revelación de sí mismo que la que nos ha dado en Yeshua como el Mesías. Entonces, el profeta, hoy, no es uno que trae una nueva revelación de Dios, no es uno que trae nuevas revelaciones, ya sean en sueños o prodigios, sino uno que nos explica apropiadamente la revelación completa que tenemos de Dios. El verdadero profeta es uno que sabe abrir la Escritura para nosotros por el Espíritu del Mesías que está dentro de ese profeta. Y como resultado de eso, viene la consolación, viene la edificación, viene la esperanza y viene la paz en medio de la guerra.
Piensen en el milagro del pozo de Jacob. En la parte de la Torá que estudiamos anteriormente, que como hemos visto nos habla de la salida de Jacob de Beersheba para Harán, nos enseña dos cosas: cómo huir del peligro, de la amenaza de muerte de un hermano, y cómo encontrar esposa y edificar una familia. Nos cuenta la Escritura que en ese camino Jacob se encontró con un pozo. Antiguamente los pozos eran protegidos con una enorme piedra por razones de seguridad. Primero, para que no se fuera a caer un animal o un ser humano. Y segundo, para que no viniera un enemigo y empezara a echarle piedras, lo cegara y lo tapara. Entonces, por razones de seguridad, se ponía una piedra enorme encima. Nos dice la narrativa que unos hombres estaban allí, esperando para abrevar las ovejas, para que juntos, cuando todos llegaran, pudieran mover la piedra, porque era muy grande la piedra para ser movida. Había varios pastores allí. Cuando llegó Jacob al lugar y al ver a Raquel se enamoró, y le vino una fuerza tan grande que él solo movió aquella piedra. Hay un midrash que dice que movió la piedra con una sola mano, porque cuando un hombre se enamora, hace milagros. Movió la piedra aquella y le dio a las ovejas de Raquel primero. ¿Qué misterio tiene este pozo? ¿Cuál es el secreto de este pozo? ¿Qué relación tiene con estos sueños y con este rol de los profetas? Una discusión entre los pastores de Abraham y de Isaac con relación a los pozos. Abraham abrió un pozo, después los pastores de Isaac, los pastores de Abimelech, tuvieron pleitos y riñas con ese pozo. Luego ese mismo pozo que abrió Abraham fue reabierto por su hijo Isaac. Y el hecho de que Isaac reabrió los pozos de su padre significa que los habitantes de aquel lugar lo habían tapado, y por eso es que Isaac tuvo que reabrirlos. Los enemigos discuten por las aguas. Todo el mundo reclamaba propiedad del agua encontrada. Una tremenda pelea. Entonces Isaac se mueve de allí, abre otro pozo, se forma otro conflicto, hasta que finalmente abre un tercer pozo, y ya no hubo más conflicto. Y entonces llaman a ese pozo Rehobot, famoso Rehobot, que quiere decir amplitud, es decir, ya no más peleas, ya no más pleitos, ahora es tranquilidad. Lo interesante es que este pozo fue un pozo de aguas vivas, no un pozo de cisterna. 35% de la lluvia que cae en Israel se reserva en pozos ciegos. El agua, cuando es la época de lluvias, el 35% queda guardada entre las rocas subterráneas. Esas rocas retienen agua y no quiere decir que sea agua de manantial. No es un manantial, es simplemente una cisterna que tiene agua. Por tanto, cuando se acaba el agua almacenada, ya no hay más agua. Y esos pozos que crearon los pleitos con Isaac no eran pozos, eran cisternas. Hasta que llega Rehobot y abren, cavan y encuentran ese pozo, que no era agua de cisterna, era agua de manantial, que fluía, por eso se llama Rehobot. Por lo tanto, pozo, en la escritura,
no es simplemente un lugar de aguas, ni siquiera de aguas de manantial. Pozo, cada vez que se lee la Torá y te encuentras con pozos, se refiere a un lugar donde tú puedes encontrar la revelación de Dios. Un pozo es un lugar donde se manifiesta la luz del Eterno. Y visto de esta forma, el primer templo era un pozo para Israel. Ahí se manifestó la Shejiná por muchos años. Ese primer pozo fue destruido. Las aguas no duraron para siempre. Luego vino el segundo pozo, el segundo templo, donde recibió también la gloria del Altísimo. Pero el segundo templo fue destruido. Las aguas del pozo no duraron para siempre. Entonces, ¿cuál es el secreto del tercer pozo? El secreto del tercer pozo es que representa al Mesías, quien nos va a traer el tercer templo. Ese es el secreto, Mashiach, con quien vendrá el tercer templo. Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días, cubiertos de sayal. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Apocalipsis 11, 1-5. El secreto del tercer pozo es que representa al Mesías, quien nos va a traer el tercer templo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando regrese el Mesías, ahí nos encontramos con un pozo de aguas realmente vivas. Y en ese viejo pozo de Jacob, Yeshua se encontró una vez con una mujer y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más. Sino que el agua que yo le daré se va a convertir dentro de él en ríos, que va a fluir dentro, ríos de agua viva. En otras palabras, con el agua del pozo, de la Neshama, el alma del Mesías, tú te encuentras con la fuente de total revelación de la luz del Creador, y ese pozo nunca más será destruido. Yeshua abre un pozo para nosotros, de donde fluyen las aguas más puras, y la luz eterna de la divinidad. El primer templo, el segundo templo, aunque tenía agua, y aunque se manifestó allí una fuente de luz, solo fue temporal. El tercer templo es el del Mesías. Es el templo que nunca más será destruido, que nunca más será condenado a la destrucción. Y esto tiene para nosotros una enseñanza muy grande, y es muy simple y muy grande. Mashiach es el que nos trae la luz de la redención final. El Mesías es de donde fluyen las aguas que sanan tus heridas. Del alma de la Neshama del Mesías es de donde salen las aguas que enjuga tus lágrimas, tus dolores e incluso sanan nuestras vergüenzas.
Y las aguas que provienen de este pozo no son las aguas únicas que finalmente van a superar la emanación del sufrimiento, de la injusticia y de la muerte en este mundo. Y cuando la Torá habla de un pozo, no lo veas simplemente en términos de agua física. Míralo como aquello que representa la apertura de un canal donde se manifiestan las aguas de la salvación, la luz de Dios, la luz de la divinidad. Y fue precisamente junto al pozo de Jacob que Yeshua le dijo a esa mujer: el que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que mi agua se volverá dentro de él fuentes de aguas vivas. En otras palabras, cuando tu espíritu logra unirse al espíritu del Mesías, tú te conviertes en un pozo de agua viva. El problema es que hay mucha gente que está conectado históricamente con Yeshua, pero no con el espíritu de Yeshua. Hay mucha gente que está conectada con la historia de Yeshua, pero no con el espíritu de Yeshua. Hay mucha gente que intelectualmente está conectado con Jesús como figura histórica que no se puede negar, pero una cosa es conectarte con la historia de Yeshua y otra cosa es conectarte con el espíritu de Yeshua. Y eso son dos cosas diferentes. Cuando tú te conectas con el espíritu del Mesías, tú te transformas en un canal por donde fluye al mundo la luz de la divinidad, la luz de la redención final. Y es esta luz la que fluye de esta parashá. Y no es una luz cualquiera, es una luz que va a permanecer más allá de esta creación. Y este es el agua que fluye de esta parte de la Torá, que no es una agua cualquiera, es un agua que salta para vida eterna. Y es el Mesías el que nos trae esa luz que perdura para siempre. El Mesías sirve de canal entre Dios y los hombres. Mira la historia. La luz en el primer templo se apagó. La luz en el segundo templo se apagó. Pero la luz del Mesías sigue alumbrando a todo hombre que viene a este mundo. Esta luz del Mesías que proviene de este pozo, como el caso de nuestros padres, fueron cegados por los hombres, que lo llenaron de piedras, lo sellaron para que no fluyera más agua. Isaac reabrió ese pozo y hubo riñas, etc. Y finalmente llegó la paz. De la misma manera, el pozo verdadero, que es Yeshua, ha sido cegado con muchas piedras en el camino, en estos últimos 2000 años. Le han tirado muchas piedras a ese pozo. Han intentado cegar el pozo de aguas vivas. Han intentado sellarlo para que no fluyera su agua nunca más. Muchísimas piedras. Pero ¿saben qué es lo extraordinario de nuestra generación, de las personas que llevan muchos años, algunos hace más de 100 años? Que los que estamos aquí, en esta empresa, como aquellos que virtualmente nos han correspondido y están ayudándonos, Bezrat Hashem, para hacer esta enorme tarea de reparación, de Tikkun Olam, esta enorme reparación del mundo, quitando esas piedras del pozo de agua viva, las piedras del camino, para que sean quitadas las toneladas de desinformación sobre la verdadera identidad de Yeshua como el Mesías, para que ahora pueda su luz brillar otra vez y esas aguas brotar de nuevo, conectando a nuestra generación con la gracia de la divinidad. Entonces,
Cuando tu espíritu se une al auténtico espíritu de Yeshua, del Mesías judío, no uniendo tu alma al Mesías, creado por los concilios humanos, uniendo tu espíritu, no al espíritu creado por votación de hombres, no juntando tu alma a un falso Mesías, sino al Mesías asignado por Dios mismo, cuando lo resucitó de entre los muertos, tú te conviertes en un pozo que retiene salud y que lleva esa agua por dentro. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en este mundo? Tu trabajo en este mundo es salir al encuentro de las personas que están desesperadamente buscando agua en pozos secos, salir al encuentro de esa gente, mostrarles el camino de la luz, mostrarles el camino de las aguas vivas, de los manantiales que fluyen con aguas vivas. ¿Y sabes cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es muy simple. No hagamos de nuestro trabajo nada complejo que nadie pueda entender. Nuestro trabajo es bien simple y es conectar a la gente que está controlada por las fuerzas de este mundo físico y mostrarle que existe un mundo espiritual maravilloso, donde hay luz eterna y donde fluyen aguas vivas que sacian la sed del alma. Conectar a la gente con eso, y esa es la fuerza de esta parte de la Torá, del pozo de aguas vivas. Y si tu alma se ha secado y te has vuelto como un desierto de arena, hoy puedes convertirte en un pozo que lleva dentro la luz del Mesías y las aguas de la redención. Y hoy, no mañana, hoy es un día magnífico para que tú le digas a tu alma: no vas a ser más controlada por las fuerzas del mundo físico, sino que yo me abro a la luz, me abro al fluir de estas aguas vivas que vienen del alma de nuestro justo Mesías. Porque solo estas aguas que Él nos brinda nos conecta realmente con la luz del Creador. Entonces, ¿cuál es tu trabajo en este mundo? Tu trabajo no es andar por ahí profetizando a la gente qué va a pasar mañana, qué va a pasar el pasado mañana, y el que tenga oídos para oír, oiga. Tu trabajo como nuevo profeta de la redención está en abrir los caminos para la revelación del Mesías, que ya vino y que vendrá otra vez. Tu trabajo, profeta, no es simplemente andar impartiendo palabras de sabiduría o palabras de entendimiento. Es mucho más que eso. Es reconectar a esa persona que ha perdido el rumbo con las fuerzas de aguas vivas y conectar esa alma que no sabe para dónde va con la luz eterna de Yuhei Bajei, que viene exclusivamente de la Neshama, del alma de nuestro justo Mesías, Yeshua. Ese es el trabajo. Cuando alguien gime por esa luz, cuando alguien clama por esa agua, por esa ayuda, no le llenen la cabeza de conocimiento. Cuando te encuentras con alguien con esa necesidad, no tienes que invertir tu tiempo creando algo nuevo o especial por esa persona. Todo lo que tienes que hacer es muy simple: reconectarla con el alma de la fuente de luz que proviene de la Neshama, del alma de nuestro justo Mesías, Yeshua. Y eso es lo que tienes y tenemos que hacer: conectar con el alma, con el espíritu del Mesías. Mashiach es el único que tiene ese pozo de aguas vivas. Solamente en él podemos encontrar la manifestación final
de la luz del Creador. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca, luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Juan 15, 1-8. Y tu trabajo, nuestro trabajo, es conectar a esas personas con esa fuente de luz, con esas aguas vivas que brotan del tercer templo, del cuerpo glorificado de nuestro Santo Maestro, Yeshua. Como el primer pozo, el primer templo, dio luz por un tiempo, pero esa luz se apagó. El segundo pozo, como el segundo templo, volvió a dar luz otra vez, por otro tiempo, y se apagó también. Y como el tercer pozo, no de aguas estancadas, sino de agua viva, agua de manantial, el tercer templo no será destruido nunca más, porque su fundamento es nuestro propio y justo Mesías Yeshua. Y es de ahí que fluye esa luz. Es de ahí que provienen estas fuentes de aguas vivas, que está oculto a la mayoría de la gente y que solamente tú puedes revelar si tu espíritu está conectado con el espíritu de Yeshua el Mesías. Y si tú eres capaz de conectar a esa alma de esa persona con la luz que proviene del alma del Mesías, el resto seguirá automáticamente. La bendición vendrá automáticamente, la revelación vendrá automáticamente, la paz y la esperanza vendrán automáticamente. Ese es el nuevo profeta del siglo XXI, el que es capaz de sacar la luz que nadie ve para que la vean. El que es capaz de sacar las aguas de vida que están escondidas con piedras para que todos puedan beber de sus fuentes benditas. Este es el nuevo profeta del siglo XXI, el que es capaz de abrir las escrituras para que la gente pueda ver lo que está detrás y conectarlo con ese flujo de luz que nunca será apagada. Conectarlo con esas aguas de vida eterna que nunca más serán escondidas. Y esto tiene un nombre y un apellido, y no podemos cambiar eso. Esto se llama redención solidaria. Tu trabajo es conectar a la gente que Dios ponga en tu camino, con el flujo de aguas de vida que brotan del alma de nuestro justo Mesías Yeshua. Y una vez que esa persona conecta su espíritu y conecta su alma con el alma nacida, la luz le viene también, las aguas le fluyen también, y ese desierto se convierte en oasis,
y esa sequedad del alma se transforma en manantial de vida. Por eso aprendemos de la Torá que Dios nos da la oportunidad de hacer esta conexión. Esta parashá nos permite la oportunidad no solamente de verlo, sino de conectarnos con esa luz que finalmente va a llenar al mundo entero con la gloria del Dios de Israel, Yuhei Bajei. Conectarnos con el mundo espiritual, conectarnos con nuestro Padre que está en los cielos, no con la cábala, no porque la cábala kasher sea mala, porque tenemos cantidad de indicios, pruebas textuales que Yeshua, Pablo y algunos apóstoles conocían de la recepción de la cábala. Por supuesto, no como la conocemos hoy en día. El Apocalipsis es ciertamente el libro más oculto, el libro más cabalístico del Nuevo Testamento e incluso de toda la Biblia. Ya en la introducción se anuncia que se trata de un texto profético, por lo que se aconseja estudiarlo. Se habla de inmediato de 7 espíritus. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 4: Gracia y paz sobre vosotros, de parte de aquel que es, que ha sido y que será. Lo cual es la traducción exacta de la mención hebraica Hayá, Jové, Beyijeyi. En otras palabras, son los 3 sefirot superiores de los nombres divinos de Eye, Hayá, Yehové, de Yuhei Bajei. Y la única forma segura de conectarnos con el Padre es a través de Yeshua, pues fuera de Yeshua nos secaríamos como una rama cortada que después se echa al fuego y arde y se consume. Por tanto, debemos conocer bien cómo funciona el mundo espiritual que emana de Dios y sus leyes. Y vamos a estudiarlo con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.